tema es tuneladoras, el nuevo método de... Buenos días a todos los aquí presentes y asistentes. Bueno, es un gusto haber aceptado esta invitación a este seminario que es muy importante como la construcción del metro de Quito. Bueno, pues mi nombre es Leo Villalba, soy experto tunnelador. Parte de las ventajas que tiene el trabajar con este tipo de máquinas, nuevos métodos constructivos mecanizados como son EPB. Ahí viene el significado que mucha gente pregunta: ¿y qué es una EPB? Son siglas de Air Pressure Balance. Es un equilibrio de presión de tierras. Este es el principio fundamental que tienen estas máquinas. Hace 20 años, si me preguntan a mí, ¿podemos hacer el metro de Quito? Hubiera dicho que no. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento subterráneo va a traer un hundimiento superficial. Hay afección en la superficie. Con este tipo de máquinas trabajamos con presión, una presión de confinamiento que luego les voy a explicar rápidamente, y luego para resumir voy a poner un vídeo que yo mismo hago, pero que está, es por justamente el tiempo que no tenemos, lo disponemos mucho. Pero sí quiero que vean todo lo principal respecto a estas máquinas. Entonces, con este equilibrio de presión de tierras se logra esto. Vamos a perforar Quito sin mover ni un milímetro de superficie. Esto es lo ideal. Como reseña, la TBM va a ser montada en el pozo de ataque, que seguramente en las charlas anteriores se habrán explicado. Se hace, digamos, como un hueco a cielo abierto, donde va a ser montada. Está la estación de Labrador, por ejemplo. Hay una cuna donde se va a ir piezas por piezas montando la TBM. Tunnel Boring Machine, es la sigla de TBM. Máquina perforadora. Entonces, cuando escuchen los temas de EPB, necesitamos un escudo EPB o una máquina EPB o una TBM, pues estamos hablando de esto. Les comentaba de que se montaría en un pozo de ataque la tuneladora, por lo cual estas máquinas, como sabemos, en Ecuador no podemos fabricar estas máquinas. Lamentablemente, pues tenemos que importarlas de otro sitio. Estas máquinas vienen por barco, vienen organizadas de una manera especial, porque las piezas, según vienen, hay que transportarlas al sitio de la obra. En este caso, para llegar a Cocacodo, al oriente ecuatoriano, para la hidroeléctrica, tuvimos que sortear, hay total de 39 puentes. El despiece de estas máquinas, la pieza más pesada es la motorización, el main drive, pesa 105 toneladas. Entonces, con lo cual, hubo que preparar también el reforzamiento de puentes. Al utilizar una tuneladora, sabemos en Quito hay rellenos, hay material suelto, hay acuíferos. Entonces, al pasar con una tuneladora de estas, incluso se hace un tratamiento del terreno. Si pasamos por rocas, vemos que los escudos detectan que hay bajada de presión y vemos que hay roca fracturada. O sea, tenemos peligro de que mientras estemos nosotros inyectando presión en el frente para equilibrar el nivel freático, tener estable la horizontalidad y también evitar que entre el agua. Al tener esto, nosotros controlamos esta presión. Y si hubiera necesario tratar ese terreno desde dentro de la TBM, que se montan unos anillos prefabricados de hormigón de aproximadamente 40 megapascales, unos 400 kilogramos por centímetro cuadrado, eso es una barbaridad. Es un hormigón de 32 centímetros y un diámetro útil que quedará para el metro de Quito de 8.200, 8.008 y pico, ya veremos. Entonces, lo que quiero decir es que se puede tratar el terreno desde dentro. Inyectamos unos compuestos químicos tipo disocianato, silicato sódico en este caso, de marcas de Micofir, Resoil y todo esto, emulsionadas con agua. Esto se mete por los intersticios de la roca y forma una roca artificial. Con eso consolidamos todo el terreno alrededor de donde ha pasado la tuneladora. Porque mi afán, si paso por la Carolina, mi afán no es romper una bolsa de agua y vaciar todo el agua, si es el agua que es de reserva para Quito. Entonces no puedo tocar. El éxito de estas máquinas es que pasan sin tocar el terreno. Pasan justamente por su trazado, nada más. Entonces el agua tiene que permanecer ahí. Esa es la cámara de amasado, en donde yo creo una presión de confinamiento. Con esta contrapresión, lo que hago es perforo con la rueda de corte. Los gatos de empuje siguen el avance. Pero yo lleno el material, mezclo con unas barras mezcladoras y todavía no saco material para mantener presión. El material
es extraído mediante un tornillo sin fin, lo cual va regulando mediante la apertura de una trampilla hacia las cintas transportadoras. Entonces, el juego de la velocidad de la rueda de corte, la velocidad del empuje del sinfín, el avance y la adición de espumas y bentonitas es lo que hacen el éxito de esto. Perforo, saco el material y al mismo tiempo avanzo. He acabado mi avance, mientras está avanzando es cuando yo en el último anillo estoy inyectando el mortero, porque la excavación es de un diámetro mayor que es el exterior del anillo prefabricado. Entonces ese espacio anular que existe entre la excavación y el anillo hay que ser rellenado. Antes de que salga de la cola del escudo el anillo, que es donde se monta el anillo, hay que inyectar el mortero. Entonces siempre está sostenido. Con esto llegamos a este proceso. Otra vez iniciamos el empuje, montas el anillo y en el último anillo se vuelve a impulsar la máquina. La tuneladora siempre se está impulsando en el último anillo. En el caso de las máquinas de PB, es otro sistema en las de roca dura, que luego les explicaré un poquito. Bueno, las ventajas pues ya les he hablado de eso. La primera, rapidez. Aproximadamente, si estuviéramos haciendo, voy a poner el ejemplo del túnel de conducción de Coca-Cola Sinclair, que por cierto ha avanzado ya en un 70%. Un kilómetro de ese tipo de túnel en roca tipo 3, la mayor parte de andesita, un promedio de resistencia a la rotura por compresión está de 140 a 150 megapascales. Se tardaría más o menos unos 14 meses en hacer a mano un kilómetro. Con una TBM hemos tenido un pico de casi 900 metros en un mes. Entonces, el tiempo no es comparable. Y lo más importante antes que el tiempo es la seguridad. Este tipo de máquinas están provistas de seguridad para los operarios y para todo, y para no que afecte en la superficie a nadie. Justamente parte de esto es lo que soy partidario de utilizar el método de entre pantallas y no los anclados, que también ya hacen estos debates que se oyen en la radio, en televisión y todo esto. Porque es un método que no es porque lo están usando en otras partes, sino que es el ideal cuando se trabaja con este tipo de máquinas. Hacemos las pantallas, si saben cómo se construye, pues en la superficie hay una máquina que va haciendo unas perforaciones. Aquí he visto estas empresas Rodio y Terra 3 me parece, a la profundidad llegada hasta que a la cota de vía. Estas pantallas se mete una armadura de todo desde fuera, inclusive en el suelo pues hemos hecho las zanjas como hacer las cimentaciones y metemos suelo. Con esto o ya hormigonamos. Una vez que está esto vaciamos, hacemos nuestra primera losa, tapamos lo de arriba y seguimos trabajando abajo. Entonces está restituida la parte de arriba, sigue funcionando la ciudad como si pasa nada, o sea, seguimos trabajando. Ventajas, las estaciones pueden estar ya hechas antes de que la tuneladora llegue a perforar. Haciendo este método de pantanas, imagínense que esto ya es una estación y la tuneladora va a romper por ahí, va a calar por ahí. Topografía exacta con el sistema de guiado que tiene la TBM sale en el punto exacto por el trazado que se lo haya hecho. La tuneladora sale a la estación, solo se utiliza las dovelas de abajo y hace los avances y cruza al otro lado y vuelve a perforar. Entonces es por tiempo. De la otra manera tienes todo desbaratado en la ciudad, paralizado la circulación, es un caos. Entonces, sí dije en una entrevista que hice en una radio, se podría analizar si hay ciertos sitios en donde se podría hacer con muros anclados por abaratar algo, pero yo dudo que se abarate tanto, porque hay alguien que se ha atrevido a decir de que pueden ahorrar hasta un 50%, imposible. Las losas, todo, es lo mismo. O sea, el acabado va a ser el mismo, el final es el mismo. Simplemente es un método y otro método. Que sale algo más costoso, porque probablemente si se meten a hacer a cielo abierto por el tiempo y todo lo que viene después, a lo mejor sale hasta más caro con los anclados. O sea, no hay que equivocarse en ese sentido. Vamos a pasar a ver los elementos de una máquina tuneladora y el funcionamiento. Como voy a explicar, para no alargarme tanto, parte de lo que se ha hablado está aquí puesto. Un poco más. Este es el esquema de una máquina tuneladora, un escudo PB. Por cierto, toda esta presentación y las animaciones que van a ver
al que le interese, se la comparto sin ningún inconveniente, daré mi página web y todo esto. Y me gustaría, si hay más gente interesada, volver a dar más charlas. Estos temas son muy extensos y luego pues les va a gustar, porque cuando le vean ya esto, cómo se trabaja con ellas, es que todo el mundo termina enganchándose a esto. Bueno, esta rueda de corte, que es la encargada de arrancar el terreno, en este caso para el metro de Quito tendría un diámetro de 9380, con un peso de rueda de corte de más o menos 120 toneladas, la rueda de corte. Dispone de varios tipos de herramientas que ayudan al corte. Tiene rastreles, picas frontales, scrappers, tiene cortadores que son unos discos de carburo de tungsteno que ayudan para arrancar el terreno. La rueda de corte, no se imaginen, por eso alguien decía, se mueve Quito, va a temblar. No estamos, se llama así una excavación, una perforación, pero la velocidad a la que gira esta rueda va de 0 máximo hasta 3 vueltas por minuto. Entonces, como pueden imaginarse, para el terreno de Quito, Cangagua y lo que tenemos más o menos, no perforaremos con una velocidad de máximo de una revolución por minuto, no más. Entonces eso no está haciendo un percutor, no es un martillo ahí que estamos dinamitando, no, es suave, ni se siente arriba, efectivamente. Como les comenté, es el diámetro, la velocidad. Bueno, este tipo de máquina es una EPB que está hasta 2.4, hay hasta 3 vueltas por minuto. Siempre se aconseja por experiencia, porque esto, digamos, no hay un sitio donde uno puede estudiar para perforación con telex. Esto, los que nos hemos formado, fue a raíz del boom de las tuneladoras en el año 94 y todo esto, 93. Ahí inició todo esto. Y hemos ido aprendiendo de las experiencias, porque ni siquiera los fabricantes. Imagínense hacer un monstruo de este tipo, de 10 metros de diámetro, de 150 metros de largo, y que alguien te crea que eso va a funcionar. La inversión total. O sea, ha habido visionarios que en verdad hay que sacarse el sombrero porque, y el que les creyó. Estas máquinas aproximadamente cuestan entre 70 y 80 millones de dólares en una máquina. Entonces, el que estuvo experimentando hasta llegar a un prototipo funcional como este. Por eso yo recomiendo, esto ya son parámetros míos, el par de la rueda de corte tiene que estar por debajo del 60% del par estándar. Puede estar perforando la rueda de corte cuando en eso, imagínense de algún vestigio antiguo o una fábrica vieja que ha estado en Quito, hay algo que le atrapa la rueda de corte. Yo tengo un par de desbloqueo, por eso me reservo un 40%, para poder desbloquear, para poder sacarla del enganchamiento. Ahora, ven la diferencia, un par nominal de 16.730 kN y el de desbloqueo superior. Algo que comentó el expositor anterior, la pendiente para estos trepos subterráneos no puede superar más o menos el 4%. Esta herramienta que señala ahí como copy cutter es una herramienta que está, hay dos dispuestas diametralmente en la rueda de corte. Esto se utiliza cuando hacemos curvas. Al hacer una curva, los anillos van a ocupar un diámetro mayor, entonces hay que holgarlo un poco para que pueda girar. Ya saben, el trazado del metro no es recto, tiene curvas, pendientes, bajadas y todo esto. Entonces, en curvas se utiliza copy cutter. El copy cutter se utiliza de manera automática. Por ejemplo, vamos a hacer un giro hacia la derecha. Yo necesito holgar el lado izquierdo para que el escudo pueda girar. Entonces, todo mediante un proceso informático, yo regulo la salida del copy cutter y le digo que salga desde que esté a las 6 de la tarde hasta las 12. Entonces, cuando la rueda está girando, cuando está abajo, sale el copy cutter, corta, llega arriba y se mete. Entonces, en cada vuelta que está dando, él me va haciendo una sobreexcavación de 50 milímetros más grande en el lado izquierdo, de acuerdo a lo que dije. Y también, muchas veces la presión del terreno es tan grande que puede llegar a doblar los escudos. Esto suele pasar en formaciones geológicas con fallas. Por ejemplo, tuvimos 2 atrapamientos de las TBMs en el Oriente. Entonces, en ese caso, yo he visto doblarse escudos de 80 milímetros de acero, doblarse como si fueran papel. Entonces, todo esto tenemos que tener pendiente. O sea, hay que estar preparado para todo. Nuestras máquinas, cuando se prevé que los escudos están sufriendo un estrangulamiento, ahí sacamos el copy cutter. Hacemos una sobreexcavación para que el escudo tenga más altura. Esa es la utilidad. El sistema de propulsión de las tuneladoras, tanto en EPB como en roca dura.
cilindros hidráulicos normalmente siempre están distribuidos por parejas y la presión va dividida por sectores. Un grupo de gatos hidráulicos sería el superior, el inferior, izquierdo y derecho. ¿Por qué están divididos en 4 sectores? Es para poder tener el control total de la máquina tubular, para el guiado. Imagínense, vamos a hacer la estación y salimos hacia la derecha. Entonces yo, desde cabina, tengo 4 potenciómetros que van a mandar la presión hidráulica a los cilindros de empuje. Quiero hacer un giro a la derecha, meto presión más en el sector izquierdo. Por tendencia y por el peso de estas máquinas tuneladoras, siempre hay que meter más presión en el sector de abajo, que es el principal. Porque inclinarse una cabeza de corte siempre es fácil que se vaya para abajo, levantarla es lo difícil. Entonces siempre mantenemos una presión superior en el lado inferior y el resto de presiones van acompañando a la principal. Si queremos levantar, el metro ya sale un poco para arriba con una pendiente de 3%, metemos más presión abajo y va levantando. A la derecha, presión en la izquierda. Y en otra curva entramos en una clotoide, hacia la izquierda, es igual, presión en el radio contrario. Cuando lleguemos al sistema de guiado les explicaré cómo funciona esto, porque tenemos que saber dónde está la tuneladora. Claro, estamos a ciegas, abajo, pero tenemos nosotros un punto de referencia donde está. Y ese sistema de guiado es el VMT. Luego les explico el funcionamiento, cómo sabemos dirigir la máquina, saber dónde está. Justamente lo que acabé de explicar. También importante el empuje instalado. Nosotros no podemos empujar, no es que no podemos, podríamos empujar, pero hay ciertas limitaciones que no es necesario. Si uno controla la velocidad de la rueda de corte, el empuje, la adición de espuma y bentonita, llegamos a que como 1/3 de la potencia total instalada es suficiente para perforar. En Quito, ya les anticipo, y se van a acordar de mí cuando digan, no parecía antes. Una excavación, supuestamente se va a usar anillos de unos 50, de 1500 milímetros de avance. Tardaríamos unos 20 minutos en una perforación, nada más. 20 minutos. Entonces, con esto es llegar a esos parámetros, a llegar al afinamiento de la máquina para el tren de seguimiento. ¿Por qué? Porque la tuneladora se divide. Rueda de corte, escudos, y desde ahí el resto todo es el backup, el tren de seguimiento. Depende del tipo de tuneladora, 10 o 11 remolques que van enganchados. Pero lo que justamente une a los escudos al remolque son 2 gatos hidráulicos que se llaman los gatos de tiro. Luego veremos en una fotografía del escudo donde se tira todo el remolque. Entonces, la tuneladora con su empuje, pues ya tira lo que quiera, pero imagínense que un remolque está enganchado en una dovela. Ese remolque se va a doblar porque no hay fuerza que le pare, tiene una fuerza descomunal. Si una tuneladora está pesando 2000 toneladas, y eso es sencillo, el empuje que hace es impresionante. La presa hidráulica es majestuosa para estos trabajos. Roca de hasta 250 megapascal le rompe. Entonces, estamos hablando que no hay algo que le pueda parar, salvo que el mismo terreno, la roca, nos hemos encontrado con pórfido negro, gneiss, ortogneiss, granito. Ahí irlandesita es lo que más tenemos, por ejemplo, en el oriente. Y se rompe. Y luego, una máquina tuneladora empieza hasta el límite a partir de 250 megapascales. Y si no la hemos preparado para eso, ya podemos desmontarla. Ventajosamente en el Ecuador, las rocas en promedio no han superado los 140, 150 megapascales. O sea que estamos sobrados de eso. Y con eso, parte de eso es necesario tener esos estudios. Por ejemplo, de las formaciones que hay geológicas en el oriente. Formación Hollín, Zaguayí y el intrusivo rango diolítico. ¿Por qué? Porque hay que saber en qué terreno vamos a perforar. Y ahí se decide y se dice este tipo de rueda de corte necesito. Con tantos cortadores. En ese caso hay 61 cortadores de 19 pulgadas, carburo de tungsteno. Eso es más duro que el acero, lógicamente. Admiten una presión por cortador de hasta 30 toneladas. Entonces, al girar la rueda de corte, están dispuestos los cortadores de cierta forma de que van creando cada uno un círculo. Y por presión cortan. Ese material cae, al giro de la rueda de corte, entran por unos espacios que hay unas ventanas, entran hacia los cangilones. Cuando llega arriba hay una tolva y vierte el material excavado a una cinta transportadora. Antes se utilizaba vagonetas para sacar el material excavado. Ahora se monta una cinta de túnel larga. Si el túnel es de 15 kilómetros, va una cinta transportadora colgada en el mismo túnel, en el anillo.
Según va avanzando la máquina, se va montando los soportes. Y ese material va. Entonces imagínense también que es otra parte de esto. Por eso intentaré hacerlo más rápido y voy a ponerles la animación, que es la que todo lo que estoy hablando, que lo van a ver cómo funciona. Porque imagínense lo que pesa la banda de goma, es una cinta transportadora. 1 metro por 3 metros. Entre dos personas casi no podemos tirar. Imagínense un túnel de 15 kilómetros, la banda por arriba y los otros 15 kilómetros de la banda por abajo. Pues eso va a una estación tensora, una motorización que va a hacer mover todo eso. Y la tuneladora va tirando de ella. ¿Y cómo hacemos para que nos alimente la banda? Hay un sistema que está afuera en los exteriores, una cinta que parece un serpentín, un acordeón. De acuerdo a la tuneladora que va avanzando, va abriéndose y nos va dando banda. Más o menos se aumenta banda cada 300 metros. Entonces, hay un montón de puntos complejos, pero que los vamos a ver ya casi en los... Bueno, el sistema de empuje que les dije se apoya siempre en el último anillo. Alguien alguna vez me preguntó, ¿y cómo hace el primer, en dónde se apoya por primera vez la tuneladora? Y eso fue una buena pregunta, porque aquí hemos montado la máquina, no tengo anillo. ¿Dónde se apoya? Justamente en la cola del escudo, ahí se monta una estructura de acción y reacción, con unos tornapuntos hacia el suelo, que esta estructura está diseñada para que aguante unos 900 toneladas de oposición. Entonces, lo que hace es apoyarse los gatos en esta estructura. Ese es el primer empuje. Con 900 toneladas no le hace nada, la estructura resiste. Montamos un anillo, montamos 2, 3, vamos a montar 8 primeros anillos que van a su... Imaginemos que este es el frente. La tuneladora se monta desde el frente donde va a perforar más o menos a 2 metros. 1,5 metros, 2 metros. Aquí está ya la rueda de corte. Entonces los escudos en dimensión llegan hasta 12 metros. Justamente aquí, en el escudo de cola, que es donde se montan los anillos, aquí están los cilindros de propulsión. Aquí es lo que se monta esta estructura de acción y reacción. Sus tornapuntas. Aquí pero ustedes imagínense que si estoy montando el anillo aquí, cuando avanzado, ese anillo queda en el aire. Por eso dije que este espacio de 12 metros que está la tuneladora, los escudos, van a estar con 8 anillos en volante. Justamente, según salen del escudo, se los arrastro. Igual con tornapuntos, solo estos 8 anillos. Porque este pequeño falso túnel ha sido para poder iniciar, nada más. Una vez que la rueda de corte ya toca el frente de talla, ya no hay ningún inconveniente. Sigue perforando. Ahora, no podemos pasar de esas 900 toneladas de empuje porque reventaríamos la estructura. Pero imagínense, también les digo que el peso de un anillo prefabricado que se monta es de casi 36 toneladas. El momento que hayamos montado 50 anillos, multipliquen el peso. Supera ya. O sea, el mismo peso de los anillos ya permite meter más presión. Claro, los primeros anillos van a durar mucho más la excavación, porque no se puede empujar tanto, justamente por no romper la estructura. Una vez que ya está metido adentro, a los, qué sé yo, primer mantenimiento, a los 200 metros de perforación. Hay que continuar los trabajos con revisión de rueda de corte, motorización, reductores, y ahí se desmonta la estructura de acción y reacción, y se desmonta, si se quiere, los 8 anillos. Con esto, ¿para qué se desmonta? Cuando vayamos a la otra estación va a ser lo mismo. Claro, la tuneladora sale por ahí. Utilizamos solo las ruedas de abajo y hacemos dos abajo. Cuando llega al frente, ¿dónde se apoya? Esa estructura que estuvo en el primer sitio, mientras tanto ya está montada acá. No es necesario, o sea, todo es una logística de tener pendiente todo preparado. Y la misma estructura podemos seguir utilizando más veces. Aquí viene lo importante de la cámara de masa. Como ustedes pueden ver ahí, la fuerza que ejerce la rueda de corte, las fuerzas de rozamiento de los escudos, arriba y abajo, y la fuerza de lo que es la cámara de presión de tierras del escudo de presión. Justamente esa cámara, aquí va ingresando el material excavado. Aquí. Y aquí es donde nosotros vamos a crear esa presión de confinamiento. Ahora, esta presión, este material una vez mezclado que tiene que tener un grado de plasticidad, porque a diferencia de las TBMs de roca dura, ellas salen por cangilones
y porque hay una tolva. Aquí no, aquí va a salir por este tornillo sin fin. Este sería el esquema de donde la hélice del tornillo sin fin extrae el material. Estas toberas que vemos es por donde nosotros agregamos agua y polímeros. Estos polímeros son estabilizantes, son desestructurantes. Estas espumas son absolutamente necesarias. En primer lugar, sirven de antidesgaste para la rueda de corte. Al decir es un desestructurante, el Aconcagua es como una arcilla y luego sería imposible, una vez metido aquí el material, sacarlo. Entonces, al desestructurar el material fácilmente, esta mezcla saldría por el tornillo. Y ahora viene lo principal de la cámara de amasado. Mantiene la presión controlable en todo momento producida al entrada y salida del material. Conseguimos un confinamiento artificial. Esto les digo, esto es lo principal. Luego incluso cuando hay un déficit de filos de menos del 30%, tenemos que aumentar esto. ¿Cómo? Metiendo espumas, polímeros. Es importante saber que esta contrapresión que creamos ahí es la que nos va a permitir todo lo que estamos hablando. Y ahora, parte de esto, ya quiero meterlo y ponerlo, que lo tengan presente, que estas cámaras, al hablar que hay una presión de confinamiento, una cámara de amasado, esto trabaja como un submarino. Y he llegado a este punto para explicarles que hay unas esclusas dentro de la tuneladora, justo de acceso a la rueda de corte, a la cámara de corte, como si fuera un submarino. Por ejemplo, hablando del nivel freático, por cada metro de profundidad en el mar tenemos un bar de presión. 20 metros, 2 bares, 30 metros, 3 bares. Bueno, pues, si estamos diciendo que la presión es la que va a permitir sujetar el frente para que no se nos venga, al mismo tiempo, si tenemos presión en la cámara de amasado, en la superior no tenemos un asentamiento. Eso es lo que se consigue con esta presión, mantener todo eso controlado. Con esto, las espumas son emulsionadas con agua y con aire comprimido. Eso es lo que vamos a inyectar ahí. Eso. Ahí vemos. Tenemos que hacer la aportación externa de las espumas de lo que les acabo de hablar. Si no, no podríamos cómo tener esto. Si tenemos la cámara vacía, se nos disminuye la presión. Es importante esto, lo de las esclusas, porque imagínense que tenemos que hacer, las herramientas de corte se gastan. O hay una avería en la reductora, hay que parar a ver qué ha pasado afuera. Entonces hay que entrar a estas esclusas. Se abre, entran los operadores, máximo 4 personas, equilibramos la presión de adentro para poder salir afuera. Y ya saben lo que crea la presión. Para eso también hice un curso en París de trabajos hiperbáricos. Esto tiene más complejidad. Pero todo esto, por eso es necesario aprovechar. Ahora que estoy un buen tiempo por Ecuador, llevo ya 2 años y pico, he estado viajando a España cada 4 o 5 meses, pero voy a seguir todavía un año más aquí. Entonces, si se va a dar estas cosas, me gustaría participar sin ningún afán para mí, sino que lo bonito es poder compartir y haber participado en la primera línea de metro de tu país. Yo soy muy ecuatoriano, soy muy nacionalista y no tengo secretos para nadie. De lo que quieran informarse, preguntas las que quieran. Luego van a tener mi correo electrónico o la página web, pueden visitarlo. Y porque esto ya les comento, se están dando cuenta que es muy extenso todo lo que se puede hacer. Bueno, pasamos. Las espumas que se van repartiendo, que alivian el par. Ahí están viendo ustedes, justamente por donde sale el tornillo sin fin, va girando, sale el material y va a las cintas transportadoras. Sigue. Aquí es la cámara de amasado, se crea la presión de confinamiento y se extrae. Sí, vamos a pasar. ¿Cómo se controla todo esto? La velocidad de avance, revoluciones de la rueda de corte, adición de espuma o bentonita y la revolución del tornillo sin fin. El tornillo sin fin tiene una velocidad. Tenemos que cuadrar todos estos parámetros para hacer la excavación correcta, sin que tenga presión en el terreno arriba. Al piloto se le forma, la persona que va a operar en cabina, se le forma que tenga presente estos 4 parámetros. Con eso, piloto sencillo. No es tan complicado. Yo he formado pilotos para TVM en 3 meses, 4 meses máximo. Ya están operando solitos. Alguien me preguntó alguna vez también la inclinación del tornillo de Arquímedes, del tornillo sin fin. No tiene ningún criterio la inclinación del tornillo. Simplemente hay que ubicarlo. ¿Sabes? Va a apoyar una parte abajo y luego es flotante la otra. El giro se hace mediante motores hidráulicos.
y simplemente va orientado que haya espacio, porque justamente en la parte de atrás es donde está el erector de dovelas, la grúa con la que se monta, el robot con que se montan los anillos prefabricados. Entonces por posición nada más. Vamos siguiente. Siguiente. Bueno, son datos del tornillo espino, que les digo, apoyado en una parte, la otra flotante. Sigue. Vamos a ver. Sí, vamos a pasar estas imágenes. Siguiente. Cintas transportadoras del material. Esta es la articulación que permite el giro, para hacer el giro de las piernas. Se compone la rueda de corte, escudo frontal y escudo de corte. En el medio hay unos gatos, unos cilindros que permiten la articulación para poder hacer este movimiento. Es como si ahorita, como se ve en la fotografía, que pueda direccionarse a donde quiere que se va a articular. Sin esa articulación no podríamos hacerlo. Siguiente. Esos gatos pequeñitos, los pequeños intermedios, esos son los que hacen el giro de los escudos. Siguiente. Con esta articulación podemos hacer un radio no superior a 250 metros, pero con esto les voy a contar una anécdota. En Madrid, también cambio a última hora del trazado. Pues he llegado a girar con una tuneladora con un radio de 180 metros. Entonces, eso es la comparativa que se hace, por ejemplo, de un carpintero, un ebanista. Le das la misma herramienta, pero a lo mejor si uno tiene más destreza, más experiencia, puede conseguir con lo mismo hacer esto. Hemos conseguido hacer radios menores, hasta de 180 metros de radio. Y se consiguió hacer una curvatura así. Siguiente. Justamente lo que les acabo de decir. Bueno, la diferencia entre los escudos no puede ser de 1,5 grados máximo, porque si no se nos atascarían en los giros. Siguiente. Vamos a pasar esto. El erector de dovelas. Este es el robot con el que se monta el anillo prefabricado y el escudo de cola. Siguiente. Permite el erector un giro de más o menos 220 grados. No es giro loco. O sea, tiene que, si va a coger una dovela, captura por vacío o sistema mecánico, él gira y monta por un lado y por el otro. O sea, no puede dar, porque tiene los enrolladores hidráulicos de cables eléctricos, entonces eso sí cabe. Velocidad, una vuelta por minuto, pero es suficiente para coger la dovela y subirla. Vamos a ver. Esas son las placas de vacío con que le captura la dovela. Eso es en 2 segundos de captura con menos un bar al 80%. Una bomba de vacío le captura y está pegada. El anillo se monta con ese mando que tiene ese señor en el negocio. Por contacto visual, tiene radiofrecuencia, es un mando pequeño. Con él está operando, tiene todos los movimientos de captura, elevación, giro, avance, desde el mismo mando. Siguiente. Los anillos van cosidos mediante tornillería de más o menos 40 centímetros de largo y 24 milímetros de diámetro. Un anillo lleva más o menos 31 tornillos de este tipo. Van en el espacio longitudinal y en el axial. Siguiente. Aquí se ve la parte de que ya está montado casi todo el anillo y faltaría solo la clave. La clave es la que se mete desde la parte de atrás y es en forma de cuña. Ahora vamos a ver cómo está el anillo compuesto. El anillo justamente son 6 dovelas de 55 grados y la que hace la clave de 30 grados. Vamos siguiente. En el caso de aquí de Metro de Quito, creo que se utilizan los anillos, un anillo universal, que eso les voy a comentar que mejor me adelanto para que haya mejor preguntas después. El anillo es cónico. Con eso logramos con este tipo de anillo, que es el universal, pero es cónico y os explico dónde está la conicidad, para poder hacer las curvas. Si no sería imposible, justamente en la gravedad central que según el trazado hace una curva así. ¿Cómo hacemos la curva si los anillos son rectos? Estos anillos, digamos, en un lado tienen la diferencia de 7 centímetros. Con eso, si vemos en planta, si yo pongo el lado más grande en el lado izquierdo y el pequeño acá, y repito lo mismo, con eso vamos haciendo los círculos. Y es girando el anillo. La clave, viendo la posición relativa con el anterior. Siguiente. Bueno, esto es más o menos lo que hemos explicado ya, espesor, entonces vamos a ver. Más. Con eso, con el mismo anillo podemos derivar las curvaturas, sin problema. Siguiente. Una vez montados los anillos, tenemos que controlar que tiene que dar un anillo perfecto.
La verificación tiene que estar correcta por parte de la empresa que esté supervisando los trabajos. No tiene que haber escalonamientos, no tiene que haber cejas. Hay ciertas tolerancias que admite hasta 2 centímetros, aunque luego ni siquiera se notan esas pequeñas. Siguiente. Pues sí, esto es parte de lo que les he hablado. Vamos a avanzar. Bueno, lo que les comentaba, que esté bien montado, porque he visto anillos. Muchas veces las empresas contratan gente que están aprendiendo y no podemos tener nosotros aprendices en el metro de Quito. Esto tiene que dar un túnel perfecto. Da gusto ver un túnel cuando está bordado, es como si fuera bordado, una camisa ahí, bordada. Perfecto, se ve bonito, un túnel bien hecho. El siguiente. Sí, vamos más adelante, vamos a darles. Hay fallos que pueden haber roturas, esto hay que evitar. Esto es ya la pericia del operador, que no golpea, porque es la máquina que gira, pues cada dovela pesa 6 toneladas. Entonces con un pequeño golpe que le dé en la esquina, se fisura, se rompe. Y si está fisurada en un porcentaje mayor, esa dovela no sirve, hay que desmontarla y poner una nueva. Entonces hay que esto desde el principio tener cuidado en todo. Bueno, pues esto, las comprobaciones finales se hacen con prueba hidráulica, todo esto, y bueno, siguiente. Inyección del mortero, ya les comenté algo que es importante. Este es el escudo, y ven el último, el gris donde está la X roja. Este sería el último anillo montado. Justamente por la cola del escudo hay unas toberas por donde se inyecta el mortero, que va a rellenar el espacio anular que queda entre el terreno y el anillo. Con esto, si inyectamos con una presión, esa presión de inyección es desde 3 bares a 6 bares. Es en forma automática. Desde cabina solo se gradúa que haya suficiente en el secador, en el depósito donde está el mortero. El mortero es una mezcla de áridos, arena, cemento, cenizas volantes y nada más. Y algunos acelerantes. Con lo cual, intentaría por la presión meterse hacia el escudo. Entonces ahí hay unas hileras de cepillos, lo cual permite hacer un sello. Entonces rellena todo hacia atrás y no permite el ingreso. Y de paso esos cepillos impiden la entrada de agua, barro, lodos, todo lo que hay afuera. Siguiente. Pues justamente eso es lo que va rellenando el mortero. Desde el mismo escudo se va rellenando el trasdoso. Siguiente. Ese cálculo en un diámetro de estas características y un avance de 1500 milímetros habría que rellenar de mortero 6,7 metros cúbicos aproximadamente en cada anillo. Y eso hay que hacerlo mediante el proceso de excavación, porque a medida que está excavando la máquina va avanzando y el anillo va quedando en el aire. Entonces tiene que dar siempre relleno, siempre sujeto. Siguiente. Vamos a avanzar. Esta es la cámara hiperbárica. Perdón. Esto es lo que les comenté, que es como un submarino. Ustedes ven la rueda de corte acá. Luego, rueda de corte. Rueda de corte. Aquí tenemos ya la cámara de amasado, donde estamos el material. Aquí estas son las puertas de entrada. Entonces, aquí creamos una presión en el cual nosotros no podemos, estamos en Quito, debajo, qué sé yo, la Carolina ya, con la tuneladora. Tenemos que cambiar herramientas, porque están desgastadas. No podemos abrir. Si abrimos las esclusas, toda la presión de arriba se viene para abajo. Entonces, no podemos hacer eso. Lo cual, primero ingresamos a esta cámara, cerramos esta compuerta. Si aquí estamos trabajando a una presión de 0,6, menos de 1 bar, nivelamos esta presión aquí, a 0,6. En ese momento podemos ingresar a la cámara. Hacemos las reparaciones necesarias y luego, para esto hay unas tablas de compresión y descompresión. Esto no es a lo loco, yo entro, me meto presión y no. En primer lugar, por ejemplo, gente que tenga problemas de articulaciones y todo eso, duele mucho las piernas. Empastes de los dientes mal hechos, saltan, duele los oídos. Sí, para esto, o sea, personas que vayan a trabajar en esto y que hay que formarlas y están con un control médico cada 3 meses, pero vamos al médico con electrocardiogramas, prueba de gases, el aparato respiratorio tiene que funcionar perfecto, capacidad pulmonar. Entonces tiene que estar gente que sea apta para entrar a hacer estos trabajos. Como anécdota les voy a contar lo que pasa en una cámara de este tipo. Esto ya es una cámara hiperbárica. Entonces trabaja hasta 3 bares de presión. Cuando uno entra, que comienzan a comprimir, hay que hacer la
las tablas de compresión, porque de acuerdo al tiempo que uno va a permanecer, se elaboran las tablas para luego de la descompresión, que es más lenta. Esto no es proporcional, es decir, si a una hora no tanto, en 2 horas tanto, no. Aquí una tabla es para cada trabajo, hay que calcular el tiempo aproximadamente. Cuando ustedes entran, van a notar que comienzan a hablar como tapado los oídos, así, tapar la nariz, así comienza a hablar uno dentro con la presión, lo que ejercen los pulmones. Y para que vean la presión que ejercen los pulmones, esta presión, nosotros siempre hemos cogido a los novatos que vayan viendo lo que pasa, ¿no? Porque se lo tomen en serio. Una Coca-Cola de 3 litros vacía, le tapan bien y se mete con nosotros dentro de la cámara. A medida que va comprimiendo para llegar al equilibrio de presión, le van a ver que esa botella se queda como un puño de papel. Y como ya saben, la física es la física, con el aumento de presión aumenta la temperatura. Comenzamos a sudar como yo ahora, o más. Sí, por cierto, perdón. Entonces, vemos que se comprime esta botella. Esa es la presión que están ejerciendo nuestros pulmones. Por eso tiene que estar gente apta para esto, para este tipo de trabajo, tiene que prepararse. Ahora, para estos trabajos hiperbáricos, una máquina con la no puede funcionar si no hay cerca, máximo a 10 minutos de distancia, un hospital que disponga de una cámara hiperbárica. Porque ha habido casos que hay gente que ha estado mal y tiene que salir de emergencia. Justo hay una cámara al lado, que es la de emergencia. Se abre esa compuerta, la persona que está afectada ingresa ahí, se cierra la esclusa y sale por otra puerta haciendo una descompresión más rápida. Y enseguida pues, a tratar en una cámara hiperbárica. Tienen que volverlo a comprimir, porque los sonos es el problema de las articulaciones. Para volverle a componer, porque si ha habido una mala presión, compresión, quedas afectado, te duele todo el cuerpo, o sea, queda uno mal. Entonces, no cualquiera puede estar en el control de la cámara hiperbárica. Tiene que estar alguien que haya hecho un curso de este tipo. Con lo cual, pues vamos a pasar eso. Aquí vemos la cámara, la presión de confinamiento, cuál sale por el tornillo sin fin, todo lo que más o menos les he comentado. Entonces, para lo cual sí trabaja con un submarino, porque hay que comprimir, descomprimir. Y lo curioso de lo anterior que les decía, pues al igual cuando estamos en descompresión, que ya vamos a salir después de haber trabajado, esta botella estaba estrujada. A medida que vamos descomprimiendo, la botella vuelve a su estado natural, se vuelve a hinchar. Y con la descompresión ya está la física. ¿Qué tenemos? Frío. Por eso tenemos en esa cámara calefacción. Hace un frío tremendo. Y como encima estás mojado con la condensación de que hay humedad todo dentro, hay calefacción cuando se hace la descompresión. Siguiente. Sistema de guía. Esto es cómo está orientada la máquina, cómo dirigimos para dónde está. Verán, esto es fácil. Los aparatos, ya saben que es un teodolito robotizado, un prisma, un inclinómetro, pues eso es lo principal. Luego hay que tomar los puntos de referencia. La estación que hace mediciones del robot, el teodolito robotizado, hace medición en una diana. Hay adelante el objetivo ELS, que es el que está instalado en el escudo frontal. Hace una medición hacia la diana y otra medición atrás. Entonces, porque toda esta información manda a la cabina, que es la pantalla, en el cual está escenificada mediante una pantalla tridimensional, en el cual vemos una diana, con la que si se ve una palomita, y lo único que tiene que hacer el operador es llevarle por el centro. Si le ve que se está desviando a la derecha, meter más presión en los datos y en la izquierda. Y así es controlar. Ahora dice, ¿cómo sabemos cómo hacer las curvas? Esto es como, voy a hacer el ejemplo, como si fuera un videojuego. Un juego de estos de los niños, de los cochecitos. Él está jugando en la pantalla y ve que sale una carrera, entonces gira a la derecha. ¿Ve? Todo este proceso, previamente topografía, más con el programador que meta los datos hacia el VMT, mete el trazado del túnel por las curvaturas que va. Entonces, según va viendo en la pantalla, va saliendo que él tiene que girar a la derecha, mete más presión en el sector izquierdo. Tiene que volver a meterse en una clotoide, y así sube y baja. El trazado está metido y lo va guiando. O sea, no es tan complicado. Yo te varía una máquina. El sistema de guiado es necesario y hay que ser preciso y evitar las desviaciones, porque si hay tiempo se puede corregir, que nos hemos desviado. Por ejemplo, cabe destacar en este túnel del Canal de la Mancha, que fue París-Londres, hubo un desvío vertical y horizontal, pero bueno, no fue tanto. En horizontal fallaron 20 centímetros y en el vertical 40. Pero el último tramo en esa distancia se corrige fácil. Pero empezaron con 2 tuneladoras, una desde París y la otra desde Londres. Se encontraron en el medio,
luego la una se desvió y se enteraron los escudos. Y el último tramo se hizo a mano. Así fue, esa es la historia del Canal de Mancha. Entonces, luego en Ejes había una desviación, pero en esa distancia se corrigió. O sea, se le desapareció. Siguiente. Esto les voy a explicar, mientras tanto, el sistema de las tuneladoras de doble escudo para rocadura. Siguiente. Esta justamente es una de las máquinas tuneladoras que está perforando en el oriente. Son dos tuneladoras. Estas tienen un diámetro de 9100. Una máquina tiene de largo 150 metros, la otra 160 metros. Como ven, hay un pórtico donde se inició. Aquí se inició a tunelar desde un talud. Y encima, pues aquí hubo una característica, digamos, diferente a cómo se actúan en otras perforaciones. Por el tema de que hubo mucha capa vegetal y el talud no se autosustentaba, tuvimos que hacer una caverna de 410 metros a mano. Y ahí encontramos frente donde podríamos ya perforar. Luego la tuneladora se deslizó estos 410 metros, solo poniendo las dos dovelas de abajo, haciendo avances hasta llegar al frente de talla. Cuando llegó al frente de talla, se montó una estructura de acción-reacción como la que les indiqué anteriormente y empezó a perforar. Siguiente. Justamente tres aspectos fundamentales: el tipo de roca a perforar, tipo de máquina tuneladora a utilizar y el equipo humano. Y justamente para esto es lo que sirven este tipo de capacitaciones, es preparar al personal. Yo digo, pero esto no es tan complejo, y ahora que esto es bonito. A mí me gusta el mundo de los túneles y mucha gente dice, me va a dar claustrofobia. No, es importante que la gente empiece a montar desde el mismo, participar en el montaje de la máquina, porque ya te acostumbras. Luego es una fábrica andante de túneles. O sea, ya no ven, no creen que va a estar ahí, y encima estás protegido por unos escudos. Dentro de la máquina tuneladora tenemos un comedor, un botiquín, tenemos un servicio higiénico, tenemos captadores de presencia de gases. En caso de que hubiera, ya saben, en roca puede haber el grisú, eso es un gas de tipo metano. Entonces tenemos captadores sensores de presencia de gases, y si hay eso, saltan las alarmas. Ya hablando de este tema, pues de seguridad, también hay una cámara de emergencia. Si hubiera, incluso donde hay una tuneladora, dentro de la máquina hay una cámara de emergencia para el personal. Más o menos una capacidad para 20 personas. Si hay un incidente, un incendio, una explosión, llegas a meterte a tiempo salvavidas. Este tipo de cámara que está dentro, luego voy a hacer unas fotografías, está preparada con autonomía de oxígeno de dos formas. Primero, aire comprimido, y si es necesario ya potencias de oxígeno, con mascarillas para todo el mundo. Y aparte de eso, a cada trabajador que está dentro de una TVM o un EPB, cualquier tipo de máquina de este tipo, se le asigna un autorrescatador. Es un aparatito pequeño, con el cual dispone de un cartucho químico, que vemos, por ejemplo, un incendio de la TVM. Hay proceso de ventilación y todo eso, pero nos vamos a asfixiar. Si ustedes llegan a oler cables quemados en menos de 30 segundos, estamos en el suelo. Lo que se hace es una grapa, salta esto, se abre esta bolsa, este cartucho químico, lo inflamos con el aire de nuestros pulmones. Ese aire reacciona con el cartucho químico y nos va a generar durante media hora oxígeno. Es una pinza que se pone en la nariz y se mete en la boca. Nos colgamos en el cuello y tenemos media hora de aire respirable sin problema hasta poder salir del túnel. Pasamos a la siguiente. Siguiente. Esto sería el esquema básico de una máquina de rocadura. Vemos primero sistema de perforación, de corte con cortadores, scrappers, el cual pues, es similar a la EPB, simplemente que las aberturas son mayores. El segundo, el sistema de apoyo y avance, que serían los gatos. Han visto que hay dos sistemas de gatos justamente en la flecha de atrás. Estas partes rojas que ven son los famosos grippers. Esa es la diferencia de una máquina de doble escudo. La doble escudo permite, al mismo tiempo que estamos montando los anillos, permite estar perforando. ¿Cómo se logra esto? Esas zapatas rojas que ven en la raya ahí, encima del 4, esas son dos grippers que salen hacia la roca. Salen hacia la roca. Entonces de ahí, desde adelante, con el grupo de gatos de los litros amarillos del grupo 2, comienza a empujar la tuneladora. Desde ahí para adelante comienza a perforar. Desde ese punto de los grippers hacia atrás, la máquina permanece quieta. Pero una vez que ha terminado esta excavación, lo que hace es que los grippers se recogen
empiezan a empujar los cilindros del grupo de atrás del empuje auxiliar y al mismo tiempo se recogen los cilindros del empuje principal. Entonces ahí se le ve físicamente que la máquina recorre 1800 milímetros en unos 4 minutos. Ahí le ven caminar a la máquina. Está haciendo eso, se llama ese procedimiento, es el regrip. Con lo cual, si han empujado los gatos de atrás, tenemos espacio para montar el anillo. En ese mismo momento, el operador se pone a montar el anillo, el piloto saca los driblers nuevamente y comienza a perforar adelante. Entonces, ganamos tiempo. Al mismo tiempo que está utilizándose el equipo de empuje auxiliar para montar el anillo, adelante con el empuje principal estamos perforando. Y con eso se logra el doble escudo. Eso es lo que significa el doble escudo. Los dos escudos con dos sistemas de empuje de gatos. El tercero, el sistema de extracción, lo que comenté al principio, lo de los cajilones, el material baja las torbas y baja por las cintas transportadoras. Y el cuarto sistema sería ya el del erector, montaje de los anillos. Vamos a pasar al siguiente. 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 Esta es la cabina de mando, desde donde se opera la turbina. Todo el proceso informático, tenemos ahí el control del autómata, mediante Profibus, FIPO, fibra óptica, estamos comunicados con todos los sistemas de la turbina. Sería imposible una persona físicamente detectar averías. El autómata nos va a indicar todo lo que le pasa a la turbina. Incluso si le falta aceite, si le falta presión, caídas de presión, todo, absolutamente todo, presencia de gases, alarmas, todo va a registrar desde la cabina. Hay material de este tipo que son avances tecnológicos que a todo el mundo que estamos metidos en cierta forma en la ingeniería, pues nos interesa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, compañeros, cabe recalcar, agradecerles nuevamente a ustedes por su presencia aquí el día de hoy, agradecer a los expositores, en especial al ingeniero Luis Alba, un especialista internacional en túneles, que se ha dado su tiempo, se ha tomado la molestia de explicarnos de una manera detallada la construcción del túnel. Un sistema que puede aplicarse o no en el metro de Quito, y bueno, como dijimos el día de ayer, se está aplicando ya en el proyecto Coca-Cola Sinclair, en el cual el mes de agosto también vamos a realizar un seminario igual a este, explicativo, con visita técnica. Esperemos que vaya todo sobre ruedas y que podamos lograr. De antemano, de parte de la Facultad de Ingeniería, la Asociación de Estudiantes de FEWE, del Movimiento 180 Grados de Cultura, gracias por todos. Un fuerte aplauso nuevamente.